Hola, en esta presentación vamos a ver la resolución de los problemas 2, 3, 4, 7 y 8 de la serie 12. Estos 5 problemas que vamos a ver en este video se refieren a la polimerización por adición. La polimerización por condensación se van a ver en otro video. En el video de la presentación ya vimos que la polimerización por adición puede ocurrir por 3 mecanismos. El mecanismo radicalario, que es lo que vamos a ver en este problema 2, el mecanismo iónico, ya sea por formación de cationes o aniones, y el mecanismo de coordinación con complejos, que también lo vamos a ver en este problema en el último ítem. Cualquiera sea el mecanismo, ocurre en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la iniciación, en donde se forma el radical o el carbanión o el carbocatión o el primer complejo de coordinación. El segundo paso es la propagación de la cadena, es la elongación de la cadena, el crecimiento de la cadena. Y el tercer paso es el paso de la terminación, es decir, cuando el polímero que estaba propagándose deja de propagarse. Eso lo vamos a ver después. Empecemos con el ítem A del problema 2. Nos pide que expliquemos por qué las siguientes sustancias pueden actuar como iniciadores radicalarios. Y nos muestra el peróxido de cumilo, el asa-isobutyronitrilo, AIBN. Para que un sistema con muchos monómeros se polimerice y termine dando un polímero, necesita superar una energía de activación. Para superar esa energía de activación se agregan usualmente iniciadores radicalarios o iniciadores iónicos. En el caso de los iniciadores radicalarios tenemos el hidroperóxido de terbutilo, el persulfato de potasio, el peróxido de terbutilo, el peróxido de benzoilo, el AIBN y el peróxido de cumilo. Todos estos iniciadores son compuestos orgánicos que son solubles en fases orgánicas y solubles en la fase de los monómeros y son reactivos. Los grupos funcionales peróxidos de estos iniciadores o dialquilas o compuestos dan lugar a la formación de radicales que son estables. Por ejemplo, en el caso del peróxido de cumilo, la ruptura homolítica del enlace sigma carbono-oxígeno da lugar a la formación de oxígeno molecular y el radical cumeno. Si se fijan, el radical cumeno no es un radical cualquiera, es un radical bencílico, porque está en una posición bencílica, pero además es terciario. Esto hace que este radical sea bastante estable y fácil de generar. Recuerden que en hidrocarburos alifáticos necesitábamos radiación ultravioleta para que se formen radicales. Y en este caso, para que se forme el radical cumeno, solamente con pequeñas cantidades de calor que lo toma del medio, se forma el radical cumeno. La estabilidad del radical cumeno se explicaba por la estabilización por hiperconjugación. Ahora miremos el AIBN. En el caso del AIBN también ocurre una ruptura homolítica del enlace sigma carbono-nitrógeno a cada lado del grupo funcional azo y da lugar a un radical terciario. Fíjense en que este radical que está hibridizado sp2 está unido a 3 carbonos. Por lo tanto, en este caso también este radical está estabilizado por hiperconjugación con sus 3 sustituyentes. Además de este radical estabilizado, se forma nitrógeno molecular, que es bastante estable y de hecho es la fuerza impulsora de esta reacción. Conceptualmente hablando, lo que hay que dejar en claro es que los iniciadores tienen en común la facilidad con la que forman radicales, compuestos orgánicos radicalarios, porque estos radicales están estabilizados por hiperconjugación. Y además hay una fuerza impulsora en todo esto, que es la formación de nitrógeno molecular, oxígeno molecular, etc. Los compuestos que se usan como iniciadores radicalarios tienen en común esto de la facilidad con la que pueden formar radicales. Y es justamente lo que se aprovecha en los procesos de polimerización y permite el uso de monómeros que no son tan reactivos.
Bueno, ahora vayamos al ítem B del problema 2, que nos pregunta acerca del mecanismo de polimerización del etileno utilizando peróxido de cumilo como iniciador. Bueno, como les mencioné anteriormente, este mecanismo consiste en 3 etapas. La primera etapa es la iniciación, la segunda etapa es la propagación o crecimiento de la cadena y la tercera etapa es la terminación, donde deja de haber radicales y se forma un polímero que deja de ser reactivo. En la etapa de iniciación, el peróxido de cumilo se descompone térmicamente y da lugar a la formación del radical cumeno, más una molécula de oxígeno. Este radical cumeno reacciona con el primer monómero de eteno o etileno y da lugar a la formación de un radical primario altamente reactivo. Noten que el etileno no está halogenado, por lo cual formar un radical a partir del etileno es bastante difícil. Sin embargo, esto se logró utilizando el iniciador radicalario. Muy bien, una vez que reaccionó el radical cumeno con una molécula de eteno, se forma un nuevo enlace carbono-carbono y da lugar a este radical primario, que tiene en el extremo una posición por donde va a ir elongándose la cadena carbonada. Cuando esta molécula empieza a reaccionar con otra molécula de eteno o etileno, empieza la etapa de la propagación. Quiero que noten aquí que en la molécula eteno o etileno hay una ruptura homolítica del enlace pi, carbono-carbono, de este alqueno. Uno de los electrones de este enlace pi da lugar a la formación, junto con el otro electrón del radical desapareado, da lugar a la formación de un enlace carbono-carbono, haciendo elongar la cadena. Y el otro electrón del enlace pi da lugar a la formación de un radical que está en el extremo de la cadena carbonada. Este radical metileno primario, altamente reactivo, va a seguir reaccionando con otras moléculas de eteno y esto hará que crezca la cadena carbonada, una cadena carbonada alifática. Y esta etapa de propagación, en donde se adicionan moléculas de monómeros, va a continuar hasta tanto el radical primario no encuentre más eteno en el medio. En esas circunstancias, este radical primario va a tener cada vez más chances de encontrarse con otra molécula parecida a ella, con otro radical, y dé lugar a la etapa de terminación. Y aquí tenemos un ejemplo de la etapa de terminación, en donde el radical 1 reacciona con el radical 2 y dan lugar a la formación de un nuevo enlace carbono-carbono. Una vez que se forma este nuevo enlace sigma carbono-carbono, señalizado con la rayita roja que vemos en el polietileno, la molécula deja de crecer y podemos decir en este caso que tenemos el polímero ya terminado. Este es un ejemplo de la etapa de terminación, pero hay otras formas por las cuales los radicales que se fueron propagando pueden terminar y dar moléculas que dejan de ser reactivas. Otra es la dismutación y otra se llama reacción con una impureza. Esto lo pueden ver en la página 6 de la teórica. Bueno, ahora vayamos al ítem C del problema 2. Nos pide que expliquemos cómo puede producirse el fenómeno de ramificación de la cadena de polietileno. Hasta lo que vimos en este momento, vimos que la propagación solamente daba lugar a una elongación de la cadena, pero en ningún momento vimos cómo podía dar lugar a que se forme una ramificación, una cadena lateral que crezca también. Una de las formas por las cuales se genera una ramificación o un sitio de ramificación es cuando un radical primario de una cadena que estaba en elongación, en lugar de reaccionar con un monómero, reacciona con un hidrógeno de un metileno de otra cadena. En ese caso da lugar a que se forme un alcano y que se forme un radical secundario. Este radical secundario va a ser el nuevo sitio por donde va a crecer la cadena, la ramificación. Va a ser un sitio de ramificación.
va a reaccionar con otros monómeros y va a elongarse a partir de ahí una ramificación larga. Bueno, hay otra forma por las cuales se genera una ramificación, pero en este caso da lugar a ramificaciones cortas. En este caso hay que imaginarse una cadena que se estaba elongando por su extremo radical. Este extremo radical, en lugar de reaccionar con otro monómero y seguir elongándose, reacciona con un hidrógeno que está en posición delta de esa misma cadena, para dar lugar a un radical secundario. Este radical secundario es el sitio donde va a generarse una ramificación y se va a elongar la ramificación. Bueno, ahora vayamos al ítem D del problema 2. Nos pregunta ¿qué utilidad puede tener el catalizador de Ziegler-Natta, tetracloruro de titanio y trietilaluminio, para superar las limitaciones del punto anterior? En el punto anterior vimos la polimerización radicalaria, y la polimerización radicalaria nosotros vimos que podía dar el caso de que ocurran ramificaciones, tanto largas como cortas. Esto lo vimos en el ítem anterior. Y además, no hay nada que condicione la parte estereoquímica de la reacción, por lo cual da a polímero atáctico, que esto lo vamos a ver en el ítem E. Pero polímero atáctico significa que si un etileno está monosustituido, el sustituyente queda para un lado y el otro lado de la cadena carbonada. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con una buena imagen. Pero el tema de la tacticidad es algo importante en los polímeros porque afecta las propiedades físico-químicas del material. La polimerización por mecanismos aniónicos da lugar a polímeros un poquito más regulares con respecto a la polimerización radicalaria. Y esto se puede controlar disminuyendo la temperatura de la polimerización y la polaridad del solvente en el cual ocurre. Pero hay un mecanismo que conduce a polímeros muchísimo más regulares debido a que hay un control en el crecimiento del polímero. Este mecanismo se llama coordinación con complejos y consiste en el agregado de un catalizador que es una mezcla de tetracloruro de titanio y trietilaluminio. El catalizador se llama Ziegler-Natta y fue diseñado en 1953. Los complejos de coordinación permitían un mayor control estereoquímico durante el proceso de propagación de la polimerización. También permitía utilizar condiciones más suaves, 70 grados centígrados, a diferencia de la radicalaria que ocurre a mucha más alta temperatura. Y además, el hecho de que no había la formación de radicales intermediarios, no ocurrían ramificaciones. Al no dar lugar a que se formen ramificaciones, esto generaba que el material polimérico tenga muchísimo más grado de cristalinidad. Y esto conducía a que los polietilenos tengan un mayor punto de fusión y una mayor resistencia mecánica. La explicación de por qué el catalizador de Ziegler-Natta conducía a polímeros con mayores sitios de cristalinidad se logró posteriormente a 1953, muchos más años después, mediante la descripción conceptual de la tacticidad de los polímeros. Los polímeros eran en este caso más isotácticos o sindiotácticos. Por ejemplo, acá en esta figura tenemos un polipropileno isotáctico. Isotáctico significa que el sustituyente metilo, dibujado en rojo, están siempre del mismo lado de la cadena. También tenemos el caso de los polipropilenos sindiotáctico. En esta configuración, el metilo, sustituyente que está en rojo, está a ambos lados, pero no están a ambos lados aleatoriamente, sino con una regularidad. Cuando están alternados regularmente se dice sindiotácticos. Estos dos tipos de configuraciones, isotácticas y sindiotácticas, dan lugar a polímeros con mayores grados de cristalinidad, mayores sitios de cristalinidad, y eso
provoca que este polímero como material tenga un mayor punto de fusión. Mediante el uso de estos catalizadores se logró polietilenos con ramificaciones muchísimo más largas, es decir, polietilenos de alta densidad, o sea, un nuevo tipo de materiales con un nuevo tipo de aplicaciones y de usos. En el problema 4 les voy a hablar un poquito nada más de los polietilenos de alta densidad y baja densidad. Ahora volvamos al catalizador Ziegler-Natta para observar cómo es que la propagación ocurre con mayor control estereoquímico. Como se dijo anteriormente, el catalizador de Ziegler-Natta se forma por reacción del tetracloruro de titanio con el trietilaluminio. Este complejo de aluminio y titanio se forma porque el trietilaluminio, que es un ácido de Lewis, tiene un dipolo con una densidad de carga positiva en el aluminio y una densidad de carga negativa en la cadena alquílica. Y lo mismo el tetracloruro de titanio, que tiene una densidad de carga positiva en el metal y una densidad de carga negativa en el cloro. Cuando estos dos dipolos metálicos se acercan, dan lugar a un complejo de aluminio y titanio, tomando provecho de los orbitales atómicos vacíos que tiene el titanio y el aluminio, y la alta densidad de carga negativa que tiene el cloro y la cadena alquílica. El complejo de titanio tiene un orbital atómico vacío dispuestos en uno de los vértices del octaedro. Este orbital atómico vacío del titanio, junto a la densidad de carga negativa de la cadena alquílica, que está coordinada al titanio y al aluminio, obliga a que el acercamiento del alqueno monómero ocurra en un solo sentido, es decir, en el sentido de que la densidad de carga negativa que tiene el alqueno se oriente hacia la densidad de carga positiva del titanio y la densidad de carga positiva que tiene el alqueno se oriente hacia el lado de la densidad de carga negativa de la cadena alquílica unida al aluminio y al titanio. Luego de que este acercamiento se dio, se forma un nuevo enlace carbono-titanio y un nuevo enlace carbono-carbono para dar lugar a este complejo catalizador etileno monosustituido. Las rayitas verdes punteadas representan el acercamiento del etileno y las flechas verdes representan el movimiento de electrones. Como ven, se forman dos enlaces covalentes. Una es entre el carbono terminal del alqueno y el titanio, y la otra es el carbono secundario del alqueno, que se une covalentemente con una de las cadenas alquílicas que estaban unidas al ácido de Lewis, unidas al aluminio. Este complejo catalizador etileno monosustituido que se acaba de formar es bastante reactivo y sufre un reordenamiento de sus ligandos. En este paso de reordenamiento de ligandos, el aluminio, que tiene una densidad de carga positiva, deja de coordinarse con su cadena alquílica, que ahora está unida al monómero, y empieza a coordinarse con el carbono, que está unido al titanio, que tiene densidad de carga negativa. El reordenamiento llevó a que el carbono que estaba unido al titanio ahora esté unido, además del titanio, al aluminio y que haya una gran densidad de carga negativa sobre el mismo. El dipolo que se formó junto con el orbital atómico vacío del titanio expuesto en uno de los vértices hace que otra unidad del monómero se acerque de manera orientada. El monómero, el alqueno monosustituido, se acerca de la misma manera que se acercó el primer monómero, orientando su dipolo contrario al dipolo del complejo. El acercamiento controlado y orientado por las fuerzas culómbicas terminan en la formación del enlace carbono-titanio de este segundo monómero y el otro enlace carbono-carbono con el carbono con densidad de carga negativa que está unido al aluminio y al titanio. Y luego del reordenamiento de ligandos genera este nuevo complejo de coordinación que está listo para aceptar otra unidad de monómero. El tercer monómero que se adiciona es el de color violeta. Luego de un reordenamiento de ligandos da otra vez
lugar a que se forme el complejo de Ziegler-Natta con una cadena alifática, pero en este caso lo característico de todo esto es que se forman polímeros más isotácticos o sindiotácticos. Algo importante que hay que notar acá es que este tipo de mecanismo de polimerización no conduce a la formación de radicales. Como ven acá, tantos pasos de reacción con complejo de coordinación, ninguno incluye a ningún radical. Y otro punto importante que se muestra en esta diapositiva es que la formación del complejo entre el catalizador y el monómero ocurre de una manera más controlada, es decir, el dipolo que se forma entre el titanio y el átomo de carbono con densidad de carga negativa obliga a que el nuevo monómero que se acerque de manera más controlada. Es decir, hay un control estereoquímico durante la adición de los monómeros. Y justamente esto es lo que no pasa en el mecanismo radicalario durante la propagación. Y esto justamente es el tema que nos lleva al ítem E del problema 2. La falta de un control estereoquímico durante la etapa de propagación es otra de las limitaciones en la polimerización radicalaria de los etilenos monosustituidos. La polimerización radicalaria da lugar a polímeros atácticos porque durante la propagación el radical en crecimiento reacciona con un monómero por cualquiera de las dos caras, dando lugar a que los sustituyentes Z estén para un lado u otro lado de manera aleatoria. Si prestan atención, cuando el radical reacciona con el monómero alqueno, los dos carbonos del alqueno pasan de estar con una hibridación sp2 a una hibridación sp3. En particular, el carbono que está unido al sustituyente Z es quiral, es decir, lo que ocurre acá en la etapa de propagación es que se forma un nuevo centro estereogénico. Y a diferencia de lo que vimos recién con Ziegler-Natta, en donde se generaba un dipolo y este dipolo orientaba al alqueno a que la adición sea de manera más controlada, en este caso el radical reacciona con el alqueno por cualquiera de las dos caras y eso hace que se forme un nuevo sitio de propagación terminal con el sustituyente Z para uno o para otro lado. Es por esto que la polimerización por vías radicalarias da lugar a polímeros atácticos. Es decir, que los grupos laterales o sustituyentes Z o R quedan a ambos lados del esqueleto, pero de manera totalmente aleatoria.